Ok, estamos en Hebreos 4. Vamos a comenzar Hebreos 5. Si miras ahí el principio, Hebreos 5:1, comienza diciendo: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Si te fijas cuando dice porque todo sumo sacerdote, nos deja ver que como todo el libro en la Biblia, como todo capítulo, como todo versículo, ya viene, es un tema que ya comenzó en el 4, el del sumo sacerdote, ¿no? De hecho, vamos a leer el 5, pero al final vamos a ver que el 5 tiene todo que ver con el final del 4. Así es que vamos a comenzar en Hebreos 4:14, que prácticamente es donde comienza el tema del sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina el 4:16 diciéndonos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora sí, en ese contexto empieza Hebreos 5:1. Y si te fijas, sigue hablando del tema del sumo sacerdote. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Si te fijas, hasta el 5:3 va a ser como que una parte primera que analizar del sumo sacerdocio de nuestro Señor. Luego dice en el 5:4, empieza como que otra partecita. ¿Quién lo nombró? Y dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: no tengo reloj. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que dice esta pequeña partecita. Sigamos leyendo y ahorita nos detenemos. 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta última partecita dice que en ese momento, cuando él padeció, estaba aprendiendo obediencia y que nos está salvando, y además ahí está siendo declarado también sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí vamos a detenernos hoy. Esta va a ser la porción que vamos a estudiar hoy. A algunos nos va a parecer a lo mejor un poco difícil, que no lo es, o no debiera de serlo, por lo que dice después enseguida en el 5:11. Vamos a hablar un poco, a lo mejor, aunque hay mucho más que hablar. De hecho dice Hebreos 5:11 acerca de esto, es decir, de todo esto
Hay mucho que decir y difícil de explicar, pero no porque sea difícil, dice, sino por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La porción que nos toca estudiar después dice que tenemos que entenderla, que son cosas que debemos de entender y que a veces no lo entendemos, pero es porque debíamos de ser ya maestros y nos estamos conformando con lechita todavía, ¿no? Esperemos que no esté hablando de nosotros, ¿verdad? Que nosotros estemos dentro de los maduros, ¿no? Que quieren dejar la lechita y comer un pedacito de carne, ¿no? Este es el tema, no solo aquí. Si lo sigues, por ejemplo, todo el 6 sigue exhortando a avanzar hacia la madurez. Y luego termina el 6, es decir, el autor de Hebreos atraviesa una exhortación así que el tema es importante, así que el tema es un poco profundo, pero atraviesa una exhortación, pero hay que entrarle, hay que tratar de discernirlo, porque es súper importante, hay que avanzar a la madurez, etcétera. Después de hacer la exhortación, de hecho termina en el 6, 19 y 20, ahí termina la exhortación. Y dice en el 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablar de sacerdocio, en el griego hay dos palabras que se usan, los que tienen la Strong. La palabra 749 se usa principalmente como sumo sacerdote, ¿sí? Cuando viene la palabra 749, está hablando de sumo sacerdote. Su significado, de hecho, de sumo sacerdote es principal o jefe. Es decir, cuando hablamos de un sumo sacerdote, está hablando del jefe de los sacerdotes o el principal de los sacerdotes. Entonces, desde ahí de Éxodo 19, si tú revisas hacia atrás en la Biblia, ya habla de sacerdotes muchas veces. Pero habla de sacerdotes y sin habernos dicho la Biblia qué hacían estos sacerdotes, cuál era su función, cómo la hacían, porque todavía no había ni siquiera, no estaba el sistema de sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos sacerdotes? La Biblia no nos da luz en eso, ¿ok? De hecho, en Éxodo 19, ahí en adelante, se empieza a entrelazar la historia para dar luz a los sacerdotes del Antiguo Testamento. En Éxodo 19 es cuando el pueblo ha salido de Egipto, Dios le pertenece a Dios, Moisés subió al Sinaí, le va a dar los 10 mandamientos. Aquí, en Éxodo 20 se ve la intención de Dios. Desde que leímos de Éxodo 19, se ve que Dios quería tener comunión con todos. En Éxodo 20, en el 20:18, se ve cuando el pueblo va a rechazar aquel tipo de comunión que Dios ofrecía. Dice en el 20:18 de Éxodo. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, hermano, muy rápido, el paseo por el Antiguo. Creo que ya es cosa que hemos leído y estudiado muchas veces, ¿no? En el 20:18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es decir, Dios quería hablar con todos, pero ellos no quisieron. Dijeron, no, nosotros preferimos así, que Moisés, que tú hables y que nos digas lo que Dios tiene que decir. Y ahí es donde el Señor da las leyes a Moisés.
del 21 en adelante le está dando leyes. En el 25, por ejemplo, en Éxodo 25 es cuando ordena el santuario y ya va dando forma Dios a la forma en que quiere relacionarse y va a relacionarse con su pueblo. Por eso te digo que todavía no llegamos a Éxodo 28 donde Dios establece sus sacerdotes. Sin embargo, se ve que había sacerdotes. Desde Génesis 14, te digo, habla de un sacerdote del Dios Altísimo, que es este Melquisedec. Pero no podemos concluir nada, qué hacían ni nada, porque la Biblia no nos da luz. Y de hecho no había santuario todavía. Es decir, no son iguales a estos sacerdotes, ¿sí? Pero en el 25 de Éxodo vemos que Dios ordena el santuario. Dios va a tener un lugar donde morar, donde vivir, donde comunicarse, donde relacionarse con el hombre. Una casa, es así, la casa de Dios. En el 25:8 se ven algunas instrucciones. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, de los utensilios, así lo haréis. Harás también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, etcétera, etcétera. En el 26:1 dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa, etcétera, etcétera. En el 27:1 harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, su altura de 3 codos, etcétera, etcétera. Y dice el 28, y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Ok? Es decir, está diciendo, estos van a ser mis sacerdotes. Ahora el sacerdocio es dentro del templo y oficiando lo que Dios quiere dentro del templo. Si acabamos de leer que ya había algunos, dice, esos ya pasaron. Es decir, aquí está haciendo Dios su sacerdocio. Esta es la nueva forma de acercarse a Dios en el santuario, y estos son los que son mis sacerdotes. Sigue diciendo ahí en el 28:2, harás vestiduras sagradas a Aarón para honra y hermosura. Hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y dice en el 28:43, y estarán sobre Aarón, sobre sus hijos, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y su descendencia después de él. El sacerdocio es perpetuo. En el 29:1 los consagra. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, etcétera, etcétera. Ahí los consagró a la familia de Aarón como sacerdotes. 29:43. Ya les está dando funciones. Y dice, este será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Eso es súper importante. Te digo, está dando Dios, así es la comunión ahora. Así va a ser de aquí, y lo fue hasta que vino Jesucristo, ¿sí? Mediante el templo. Dice en el 44, santificaré el tabernáculo de reunión, el altar, santificaré a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y ahí quedó establecido el sacerdocio. Y cómo se comunica Dios con el hombre. ¿Qué es el sacerdote? Es el intermediario, ¿sí? El que mediaba entre Dios y los hombres. Puedes leer después de ahí lo que hacía. Está por todo Levítico. Por ejemplo, en Levítico 1:1, Levítico 2:1, Levítico 3:1. Todo Levítico está lo que hacían los sacerdotes. Pero mira Levítico 4.
2 en adelante. Leímos hasta el 29, ahí se estableció el sacerdote, y luego acá ya lo está poniendo por práctica. ¿Qué hacía el sacerdote? Se ve como que era el que presentaba el sacrificio, pero hacía mucho más. De hecho, Hebreos nos va a dar luz en eso, pero aquí se ve que era el que presentaba el sacrificio. Mira, Levítico 4:2 en adelante dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Está ahí, yo creo. Pero te digo, hasta el 29 es cuando los consagran. De ahí en adelante y todo Levítico se ve ya el oficio. ¿Qué era? ¿Te acuerdas de cómo era el tabernáculo y cómo era el templo? Cómo el pueblo llegaba hasta la puerta a ofrecer el sacrificio, y el sacerdote lo tomaba de ahí, y es el sacerdote el que lo sacrificaba, lo llevaba a la fuente, lo llevaba al altar, rociaba la sangre. Esa era la función del sacerdote. Interceder, es el que hacía, el que era el intermediario entre la persona y Dios. Además de los sacerdotes, lo que nos deja ver la palabra sumo sacerdote, que de hecho vimos un poquito acá cuando Jesús es sacrificado, es que no solo había sacerdotes, sino que había un sumo sacerdote. Siempre había un sumo sacerdote, que es un sacerdote principal, un jefe de los sacerdotes. Así estaba establecido en el Antiguo Testamento, que además de sacerdotes había sumos sacerdotes. ¿Qué es lo que hacía este sumo sacerdote? Hebreos 9:1 nos lo dice, que Hebreos 1 está repitiendo lo que también se ve en Levítico 16:2, que era la función de este sumo sacerdote. Porque Hebreos 2 nos recuerda, 9:2, perdón, nos recuerda un poco incluso cómo estaba dispuesto el tabernáculo. Mira, dice el 9:2, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y dispuestas estas cosas así, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Los sacerdotes son los que ofrecían el culto a diario, continuamente, pero había algo que se hacía solo una vez al año, y eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Te digo, está repitiendo Levítico 16:2 al 34, y ese te queda de tarea.
Todo esto para ver cómo era la comunión del pueblo con Dios. Y eso está sucediendo todavía en los tiempos de Jesús. ¿Sí? El templo todavía estaba funcionando, los sacrificios estaban funcionando, el pueblo vive, peca, es separado de Dios y se reconcilia por medio de el sacerdote, llevando un sacrificio. Pero en los tiempos de Jesús, claro, nuestro Señor viene, ofrece el sacrificio, su sacrificio, se sacrifica y eso hace ya innecesario los demás sacrificios. Aquí si se hacen innecesarios los sacrificios, eso también hace innecesarios los sacerdotes, ¿verdad? Pues esa era su función. Si ya no se presentan sacrificios, pues ya no necesitamos sacerdotes. Esa sería nuestra lógica. Ahora pero fuimos al antiguo y nos va a ayudar mucho porque hoy podríamos decir, bueno, hoy ya entra cualquiera y se entra como sea, y no es así. El antiguo nos ayuda mucho a entender. El antiguo, lo que acabamos de leer, es sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Es sombra de la solución completa que estaba por venir y para nosotros ya vino, que es Jesús y su sacrificio, el pago que hizo nuestro Señor por nosotros y lo que vimos ahorita, que cuando estaba haciendo aquel pago, también estaba siendo declarado sumo sacerdote. Nosotros necesitamos lo mismo que ellos. Para nosotros el pecado sigue teniendo un costo. La paga del pecado siempre es muerte, dice Romanos 6:23. Y la paga no era el corderito que ofrecían en el Antiguo Testamento. Eso era figura de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces, ya no hacen falta los sacerdotes, pero no es que ya no hagan falta porque ya no hay sacrificio que ofrecer. Ya no nos hacen falta porque hay lo que está enseñando Hebreos no es de que ya no hagan falta porque ya no hay sacrificio que ofrecer o porque cambiaron las cosas de tal manera que no, ya no hace falta porque hay un sumo sacerdote. ¿Sí? No es de que ya no hacen falta los sacerdotes, sino es porque hay un sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote. Mira cómo si brincas a Hebreos 8:1, solo para ver el principio. Después de haber brincado la exhortación del 6, después de que el 7 habla del sacerdote que es Jesús, del tipo de Melquisedec, es decir, después de haber explicado varias cosas, dice en Hebreos 8:1, es decir, la intención que tiene el autor de Hebreos, dice en Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, lo que he querido darte a entender desde el 4 hasta aquí es que tenemos tal sumo sacerdote. Eso es lo que he tratado de decirte, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué hacía? Presentaba ofrendas y sacrificios a Dios por los hombres. Pero luego él mismo era también intermediario para los hombres y dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote y el sumo sacerdote, eso es lo que eran intermediarios y eso es lo que siguen siendo. Eso es lo que es ser sacerdotes, que más adelante, no hoy, hablaremos de nuestro sacerdocio, que es esto, ser intercesor, ser un intermediario. Pero ahorita estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Pero todo intercesor, todo sacerdote hoy es eso. Lo que es Jesucristo es eso también. Es como el intermediario de nosotros ante Dios, pero después también es la voz de Dios para nosotros. Es lo mismo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote es el que enseñaba al pueblo, el sacerdote es el que hablaba al pueblo, el sacerdote es el que consolaba al pueblo. El sacerdote hacía tantas cosas que si te fijas, leyendo Levítico no nos da tanta luz. De hecho es Hebreos el que nos da más luz. Cuando leemos todo el Antiguo Testamento, de hecho nos parece una función como que nada más estaba ahí y como que daba fichas, ¿no? Y el que sigue, ¿tú qué traes? Una paloma, bueno, pues es que es pobre. Sí, bueno, está bueno, pásenle. Y lo mataba y ya. No, era un intermediario.
¿sí? Tenía que confrontar al pueblo con el pecado, hablarle de la ley de Dios. El sacerdote era el que enseñaba la ley de Dios. Dice en Malaquías 2:7. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote tenía que ser el hombre más santo, era el hombre más cercano. La tribu de los sacerdotes no tenía porción, ¿te acuerdas? Porque su porción era esta, que era el más cercano a Dios. Era un gozo haber sido escogido como sacerdote. Era el que iba a entrar, ¿sí? Oye, no iba a tener tierra, y los otros tenían tierras, carros, caballos y todo. Dice, él no, pero era el más rico de todos, porque era el que entraba y así lo veían. Eso era el sacerdote, era un privilegio. Era el que tenía acceso a Dios. Pero tenían una obligación. Era el que más buscaba la palabra de Dios. Era el que estaba más cercano a Dios. Porque él era la voz de Dios para el pueblo. Era el que enseñaba al pueblo. Y el pueblo lo buscaba para conocer la ley de Dios. Ezequiel 44:21 en adelante. Dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Si te ves, esas eran funciones del sacerdote. No sé si lo veas, es decir, cuando vas a Levítico nos deja ver como una función muy técnica, ¿no? Como que estaba siempre en el templo recibiendo el sacrificio, haciéndolo, luego entraba y rociaba. No, él era el que enseñaba, él era el que predicaba y él era el que intercedía. Es decir, el sacrificio no era nada más que cortar el cordero, presentar la sangre, sino que estaba orando. Estaba orando por aquella persona. Es decir, lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, que después, claro que se pervirtió, nosotros hoy lo vemos como, era un rito, era mucho más que un rito. Era un pueblo que se sabía pecador, era un pueblo que le dolía su pecado y tomaba lo mejor que tenía en su ganado para ofrecérselo a Dios, a ver si alcanzaba perdón. Y llegaban quebrados hasta la puerta de aquel tabernáculo, y ahí los recibía el sacerdote y confesaban sus pecados a él y platicaban y seguramente lloraban y seguramente eran abrazados por aquel sacerdote, consolados, y aquel sacerdote tomaba lo que él tenía que ofrecer y iba y presentaba el sacrificio, orando por aquella persona. Señor, Juan Pérez pecó y por eso trae esta ofrenda, pero viene quebrado, Señor, está arrepentido sumamente, perdónalo. Eso era lo que hacía el sacerdote. No era algo tan técnico como hoy tenemos en mente, ¿no? Prácticamente hoy pensamos en un sacerdote del Antiguo Testamento, hermano, y con todo respeto, pensamos en alguien que trabaja en el rastro, ¿no? O sea, que solamente estaba corte y corte y corte animales. Estamos hablando de un oficio sagrado, de alguien que era cercano a Dios, que era el más santo. Oye, pero la santidad es una, ¿no? Es la misma para todos, ¿no? Y aún así Dios dijo, estos son más santos. ¿Qué quiere decir más santos? Bueno, que el pueblo pecaba, ¿sí? Pero ellos tenían requisitos más altos, pero también pecaban. El problema, cuando dice Hebreos, el problema es que también pecaban. Y el problema es que antes de poder presentar sacrificio por ti, tenía que presentarlo por ellos. Y el problema es que era un cuento de nunca acabar. Y el problema es que no estábamos consiguiendo nada, porque el Dios no quería que consiguiésemos nada así. Dios lo que estaba haciendo era para que vieras lo que estaba por venir. Eso es lo que estaba haciendo Dios.
Que el sacerdote viera lo que estaba por venir, que el pueblo viera lo que estaba por venir, que el pueblo dijera, y cada año ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a recibir el perdón? ¿Cuándo vamos a recibir la salvación? Y hacia allá apuntaba. Hay algo por venir, hay algo por venir. Cristo viene, Dios va a bajar, Dios se va a sacrificar, hay algo grande por venir. Eso era lo que estaba pasando. Pero te digo, la comunión con Dios, pues es comunión, no es algo técnico. Lo que hacía el sacerdote era algo grandioso. Había sido escogido para algo muy grande. Y lo que Hebreos nos quiere enseñar es, eso es lo que hace hoy Cristo por nosotros. Cuando dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, eso es lo que es Cristo para nosotros. La voz de Dios para nosotros. Y luego nuestro intercesor delante de Dios, nuestro sumo de sacerdote. Y las características que tenía que tener, las tiene el Señor. Todas las características, por el amor de Dios santo, pues es santo, ¿verdad? Fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Hebreos 2:17. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de aquel intercesor? De aquel sustituto, cómo tenía que ser. Y lo primero que tenía que ser, que es hombre. Y es ahí donde Dios, por eso se hace hombre, por eso bajó a la tierra, para poder ser también nuestro sumo sacerdote. Luego dice en Hebreos 4:14. Hebreos 4:15, perdón. Tenía que ser hombre. Y dice en el 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque además tenía que ser tentado en todo, tenía que ser tan similar a nosotros. Tenía que hacerse como nosotros. Por eso se hizo hombre. Por eso fue tentado en todo. Pero lo que lo hace diferente a nosotros es que es sin pecado. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y esa es la diferencia con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Que aquellos, para poder interceder por ti, primero tenían que hacerlo por ellos mismos, presentar sacrificio por ellos mismos, y después entonces lo hacían por ti. Pero este no es así. Por eso decía el 8, lo que queremos que entiendas es que tenemos un gran sumo sacerdote, que tenemos un tamaño de sacerdote, que tenemos un sacerdote como ninguno. Pero necesitamos un sacerdote como ellos, semejante a nosotros, sin pecado, y eso es nuestro Señor. Y así como el sacerdote ofrecía los sacrificios, y así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, mira lo que dice Hebreos 6:19. Lo que leímos ahorita. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Es decir, este también entró hasta dentro del velo, al lugar santísimo. Pero no en el templo hecho de manos. Dice en Hebreos 9:24. Que no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y manteniendo el tema que quiere, el estilo más bien que tiene el libro de Hebreos, de comparar, de hacer superior, está diciendo, en esto no solo es nuestro sumo sacerdote, sino no tiene nada que ver con los del Antiguo Testamento. Él entró atrás del velo, pero no te estoy hablando de ese velo, del velo que se rasgó. Él entró al tabernáculo en el cielo. Él entró detrás del velo espiritual. Él traspasó los cielos y entró al lugar santísimo, otra vez no del templo terrenal, sino del templo celestial. Imagínate que puede ser mayor que eso. Dice en Hebreos 7:23, todavía comparando a nuestro sumo sacerdote con aquellos sumos sacerdotes. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar,
Mas este por eso es el que nos conviene. Dice, porque por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿sí? Un sacerdocio eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Por eso, comparándolos con los del antiguo, dice, este es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué más podemos pedir hoy? Oye, presenta ofrenda, sí. Él se presentó a sí mismo como sacrificio. Y entra al lugar santísimo, sí, pero no al terrenal, sino al celestial. ¿Verdad? Y cuando él deje de ser, él no deja de ser. Él es eterno. Por eso tenemos un sacerdote eterno. Oye, y también tiene que presentar sacrificios por sí mismo, no, porque este es santo, este es eterno. Por eso tal sumo sacerdote, dicen en 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, sino que esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y este es el sumo sacerdote que tenemos nosotros. Dice en el 9:11 de Hebreos, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y aquí se ve que también presenta sacrificios. Miren el 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificar la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ese es nuestro sacerdote, sacerdote eterno, sacerdote perfecto, traspasó el velo, pero entró al mismísimo cielo, pero no sin sacrificio, sino siendo él mismo nuestro sacrificio, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Y luego dice en el 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero la palabrita precursor en el diccionario del griego es la 4274, significa corredor adelante. ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? Que Jesús vino a nosotros para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso es lo que significa precursor, alguien que va abriendo paso. Y ahí mismo el diccionario dice que es un explorador, es decir, el que va primero. ¿Qué quiere decir? Que este sumo sacerdote no entró solo en nuestro lugar, como hacían los demás, ¿sí? Llegaba el pecador a la puerta del tabernáculo y ahí dejaba su sacrificio y el sacerdote hacía todo lo demás. También presentó sacrificio por nosotros, pero presentó tal sacrificio tan grande que al hacerlo,
nos abrió camino. Es decir, ya no nos quedamos en la puerta. Ya no nos quedamos en la puerta como antes, sino que fue precursor. Es decir, fue el primero. Entró, presentó el sacrificio y por medio del sacrificio, perdón, nos abrió el camino para que tú y yo no nos quedásemos en la puerta como se quedaban antes, sino para que pudiésemos entrar. Dice Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Sí. No sé si lo veas. Esto lo hace totalmente diferente y más grandioso que todos los sumos sacerdotes. Este entró no solo para ser nuestro intercesor, sino que entró para darnos lugar, para abrirnos camino. Cuando Él entró, solo fue nuestro precursor. Todos nosotros vamos detrás de Él, fuimos detrás de Él, nos abrió un camino. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, y nos exhorta, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quédate con estos dos últimos. Mira cómo, por eso te decía, todo lo que vamos a leer del sumo sacerdote, no solo en el 5, sino del 5 en adelante, tenía que ver con el 4 y el final, ¿te acuerdas? Solamente nos estaba haciendo toda la explicación de que, otra vez, quédate con los últimos que leímos, 10:22, acerquémonos, y 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, y ve y compáralos con el 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Si te fijas es lo que está diciendo el 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y en el 4:16 dijo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y si te fijas acá en el 10:22, acerquémonos con corazón. No sé si lo veas, cómo lo que está haciendo. Es decir, llegamos hasta el 10, estamos en el 4 todavía. ¿Sí? Cuando dijo acerquémonos, porque tenemos tal sumo sacerdote, lo que hizo del 5 en adelante es explicar el sumo sacerdocio. Es decir, no solo dejarlo en el acerquémonos. Y esto es súper importante, se vuelve importante en lo que leímos ahorita, que decía, porque debiendo ser ya maestros. Es decir, algunos, todo lo que leímos del 5 al 10, puede ser importante, ¿sabes? Solo el 4:16 y el 10:22, que dice, acerquémonos. Y donde dice, pues nos podemos acercar, porque Él, por su sangre, cuando murió, nos podemos acercar. Y cuando dice, debían ser ya maestros, nos está llamando a no ser conformistas, ¿sí? Es decir, todos sabemos que oramos y Dios nos escucha. Pero mira todo lo que tardó Él. Nos está explicando por qué podemos entrar, por qué podemos ser escuchados, por qué Él oye nuestras oraciones, cómo lo hizo, cómo abrió el camino. Nos está explicando y nos está invitando. No seas conformista. No solo seas, no, pues yo solo sé que oro y Él me escucha. Lo que hizo de Hebreos 4 a Hebreos 10 es explicarnos por qué podemos ser escuchados, por qué tenemos un gran sumo sacerdote, por qué es superior a los antiguos sacerdotes. Y tiene todo que ver con el 5, ¿sí? Es decir, debían ser ya maestros. No es complicado, simplemente cuando dice, se han hecho tardos para oír, está casi describiéndonos, es decir, no les interesa, solo les interesa oír.
Oye, ¿tienes problemas? Acércate a Dios. Es todo lo que les interesa. Pero tienes que interesarte en cómo, por qué puedes acercarte a Dios, qué hizo por ti, cómo presentó sacrificio, es decir, no seas conformista y avanza en esto. ¿Por qué? Porque debías ser ya maestro y solo te conformas con los débiles rudimentos. Lo que estamos diciendo, Dios te ama. Puedes acercarte. ¿Tienes problemas? Acércate a Dios y los va a arreglar. Y ahí nos quedamos todos. Y Él está exhortando, no seas así. En todos los ámbitos de la vida, comparándolo, no sé, con alguna cosa mundana, todo te va a llevar a exaltar a Dios, a exaltar a Dios. Hay muchos ámbitos en la vida que todos los días ejercemos fe, y no sé si a algunos les guste como filosofar, ¿sí? Es decir, hacerse preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Los chicos que van creciendo y entrando a la prepa ya se toparán con maestros que les van a decir eso, y a ver si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y cosas así. Y lo que nos está invitando es, sí, tiene razón ese maestro, pero usted no sea conformista. Vaya, examine, y todo hermano, todo lo que examines, aún terrenalmente, aún las cosas científicas te van a llevar a Dios. Si te pones alguna vez, no sé si la palabra sea filosofar o curiosear, es decir, si tú te pones... Todos los días ejercemos fe. Fe es creer. Yo creo que ahorita que entré, prendí las pastillas y se prendió la luz. Eso es fe, ¿verdad? Pero si te pones a filosofar, pero a ver cómo en ese cable, cómo puede ir viajando electricidad, y luego cómo ese cable llega aquí, cómo la electricidad viene de una termoeléctrica, pero ¿qué tiene que ver? Si es agua, o sea, del agua sale la electricidad, y cómo se da la electricidad. A todos los jóvenes que hoy están acá, si tú avanzas y estudias, vas a estudiar la electricidad y vas a terminar en Dios. Tienes que terminar en cosas maravillosas y grandes, en Dios. Así como Newton, que una vez estaba descansando, iba a decir que estaba... y luego le cayó una manzana en la cabeza, dicen que esa es la historia, ¿no? Y empezó a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué así? A ver, ¿por qué si yo dejo caer esto? ¿Por qué siempre se cae para abajo y no se cae para arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezó, y tiene que llevarte y estudiar. Es que hay una fuerza adentro, hay como un imán gigante. Mira, ¿ves el imán? Sí, bueno, ¿y quién pondría ese imán ahí? Pues Dios, todo te lleva a maravillarte de Dios. Lo que dice Hebreos es: no te conformes, porque eso te resta maravillarte. No te conformes con Dios te ama. Dios, quieres orar, ve y Él te escucha. Y lo que hizo Hebreos es: ¿por qué te puede escuchar? Porque es un mayor sacerdote. Mira todo lo que hizo. Mira estos tristes sacerdotes, y morían y tenían que ser nombrado otro, y moría. Este es un sacerdote eterno. Y mira estos tristes sacerdotes, antes de interceder por ti, tenían que presentar sacrificio por ellos. Este es un sacerdote santo, y maravíllate. Y eso sí, todo lo que te enseñó del 4 al 10 es: y ahora sí, acerquémonos. Acércate, pero con más gozo, ¿sí? Puedo acercarme porque Él dio su sangre. Oye, pero ya no se ocupan sacerdotes. No, sí se ocupan sacerdotes, pero tengo un sumo sacerdote. Oye, ¿y qué presentó? ¿Mató? ¿Cuántos corderos mató? Uno. Se mató a Él mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ofreció su sangre, estiró sus brazos así, ofreció su costado, ofreció su cabeza, le pusieron corona y entonces, hermano, es que esto cambia. No es el acerquémonos, por eso oramos como oramos, ¿no? Entras ahí, pues el pastor dijo: ¿tienes problemas? Acércate a Dios. Es más, ni te acerques, hombre. ¿Quieres que ore por ti? Vente, ahorita oro yo por ti. Hagan fila. Fíjate lo maravilloso que tiene esto. Dice: hagan fila. Hermanos, ¿cuántos vienen de algún contexto de una iglesia donde no puedes ni acercarte al pastor? Donde saludar al pastor de mano es... Tú dices: qué va. Y lo que te está ofreciendo, dice: oye, aquel tienes que hacer cita. Aquel tiene... ¿Y qué haces allá? Y acércate confiadamente al trono de gracia. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas estar viendo jetas a otro? Dice: acércate. ¿Y por qué irías a otro?
¿Y por qué rayos irías a otro? Si tienes gran sumo sacerdote. Oye, y este traspasó el velo. No, ese triste velo se rompió cuando él entregó su sangre, ¿te acuerdas? Se abrió el velo, pero él entró detrás del velo del tabernáculo en el cielo. Acerquémonos. Y eso es lo que está haciendo, ¿sí? Para que cuando tú te acerques, te goces todo lo que fue abierto por ti, para que la oración vuelva a ser lo que es. O estoy entrando al trono, y luego dice en el 4, y es al trono de gracia. Y esto tiene que ver con el acerquémonos al trono de gracia. ¿Qué es? No mereces nada. Todo lo que vayas a hablar adentro del trono es por gracia. Todo lo que vayas a pedir es por gracia. Y todo lo que habráis de recibir es por gracia. Pero está el trono de gracia abierto para ti, para mí, para todo el que se acerca. Es maravilloso, mi hermano. Es maravilloso saber que yo puedo hoy entrar al trono de gracia. Saber que tengo un gran problema. Saber, hermano, que tengo un problema en mi matrimonio. Que tengo consejería. Y que el pastor tiene la fila bien larga. Pero que en Hebreos dice mi Señor, acércate confiadamente. ¿Y qué hago aquí haciendo fila? Acércate confiadamente. Cierra tus ojos, haz una oración. Pide por tu matrimonio, pide por tu problema, pide por tu prueba. Acércate confiadamente. Pero viste todo el paseo que nos hizo. Solo para que nos quede claro. Y cuando nos dice, debían ser ya maestros. Esto parece difícil. Dice, pero no es difícil, sino que se hacen tardos para oír. Cuando dice tardos para oír es, no les interesa. No les interesa, soy salvo. Hermano, hoy hay cristianos que dicen, soy salvo por fe. Y si le dices, ¿cómo fuiste salvo? No saben de hablarte del sacrificio, de la sangre, del cordero. Pero no les interesa. A ellos les interesa que alguien les dijo, ya eres salvo. Y si lo repites te convences y eres salvo. No, pero lo que dice Hebreos, debían ser maestros, ¿sí? Tanto que que seas capaz incluso de explicárselo a alguien, porque es glorioso. No le digas a alguien, ¿tienes problemas en tu matrimonio? Acércate a Dios. Ya, ve y haz oración. Pues sí es cierto, porque sí es cierto, Él va a orar y va a ser escuchado, si ora como Dios quiere que ore. Pero lo que hay en medio, el por qué puede ser escuchado, por qué podemos entrar al trono, cómo podemos entrar al trono, esa es la gloria. Y eso es lo que nos hace entrar con otra actitud, entrar con gozo. O esto, hermano, lo que nos es ofrecido, lees el Antiguo Testamento, oye, esto no lo tenía nadie. Esto solo lo tenía el sumo sacerdote una vez al año. Y yo puedo entrar 100 veces al día si así lo quiero. ¿Sí? Pero cumpliendo los requisitos que Él puso. ¿Verdad? Eso no se nos debe olvidar. Es por eso que es, oye, ¿se ocupa sacerdote? Claro. A veces podemos decir, hoy no se ocupa sacerdote, se rompió el velo, entramos todos como sea. Estás equivocado. Esto es más sagrado que el Antiguo Testamento. No estás entrando al tabernáculo hecho por manos, estamos entrando al tabernáculo del cielo. A Moisés se le pedía que se quite sus calzados. Al sacerdote, si entraba con pecado, moría. El sacerdote en sus vestiduras, entre todas ellas decía, santidad a Jehová. Con requisitos, hay requisitos. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que dice ahí era la sombra de los bienes venideros, y esos bienes venideros ya están. Lo que estaba por venir ya vino y es Cristo. Pero sacerdote como el oficio que hoy se conoce, hoy no existe, es inútil. Es inútil porque no hay sacrificio que ofrecer, ¿verdad? Entonces, para acabar pronto, el sacerdote de la Iglesia Católica está inventado, hermano. Para acabar pronto nada más, ¿no? Es totalmente inútil. Si el Señor dice acérquense confiadamente, ¿sí? Y si aún después, yo creo siempre que antes de acercarse a un pastor, tenemos que acercarnos a Dios, ¿verdad? Siempre el primero debe ser Dios.
Ante cualquier problema, el primero tiene que ser Dios. Ya después, ante cualquier enfermedad, el primero tiene que ser Dios. Ya después agarras y vas al hospital, pero siempre primero es Dios. Siempre primero es Dios, luego Dios y al último Dios también, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Una de las mayores características, que también las tendríamos que tener si somos sacerdotes, pero hablando de nuestro sumo sacerdote, lo leímos en el 4:15. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto, hermano, ya termina por hacer glorioso este sacerdocio y este sacerdote. Es decir, ya vimos que es santo, ya vimos que es eterno, ya vimos que es nuestro Dios mismo, ya vimos que entró al velo, traspasó el velo, pero el velo celestial. Pero esto ya es glorioso, ya vimos que se hizo hombre, pero aquí nos dice para qué se hizo hombre, ¿sí? Dice, porque alguien puede decir, bueno, pero al otro sacerdote que me topaba en la puerta, pues era como yo, ¿verdad? Me sentía, ¿cómo se dice? Me sentía identificado. Y por eso se hizo hombre. Dice, no tenemos un sumo sacerdote. Lo que le está diciendo es, no tenemos un sacerdote lejano. No creas que porque es celestial, porque es eterno, porque es santo, no es que está lejano, sino nuestro sumo sacerdote es alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y por qué puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Eso, es decir, fue igual que nosotros. Por eso lo que está diciendo es, nos entiende. Él, hermano, cuando tú tienes prueba y tienes angustia, Él también sintió la angustia. Cuando tú tienes pruebas y no quieres pasarla, porque la prueba duele, porque la prueba hace llorar, porque la prueba hace sufrir, Él dice, Él sintió lo mismo. Él sabe, no creas que Él no sabe. Hay gente que dice, no, pues sí, oye, Jesucristo hizo eso, sí, pero es Dios. No, como hombre padeció, como hombre sintió angustia, como hombre lloró. Lo que estés pasando, Él lo pasó. Él es nuestro compañero. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando dice la invitación de todo lo que hemos leído hoy, acerquémonos. Y luego te dice, ¿cómo es este sumo sacerdote? Ya nos dijo que es santo, ya nos dijo en dónde está sentado, atravesó el cielo, ahí está, es sacerdote eterno, pero luego nos dice, es decir, primero lo llevó así. Alguien lo podría sentir, oye, en vez de acercármelo me lo está alejando, me lo puso santo, 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 me lo puso, entró al cielo, está sentado en su majestad y me dices acércate, y si lo ves lejano dice acércate. ¿Por qué? Porque Él es cercano, porque Él fue tentado en todo como tú, para poder entenderte, para poder socorrerte. Acércate, porque Él se hizo hombre precisamente para poder ser el gran y fiel sumo sacerdote que es hoy. Su compasión, su misericordia. En Juan dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Acércate, Él lo entiende. Sea lo que sea que estás pasando, Él lo entiende. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sea lo que sea el problema que tienes, acerquémonos
confiadamente, confiadamente. Pero lo que nos quieren, no solo Hebreos, toda la Biblia lo que nos quiere hacer entender es que el mayor problema de nuestra vida es el pecado, ¿sí? Que la relación con Dios es luchando contra el pecado. Pero acércate a Él. Él quiere ayudarnos con nuestros problemas. Él quiere ayudarte con tu problema de familia. Él quiere ayudarte con tu problema de dinero. Él quiere ayudarte cuando no traes para la renta. Él quiere ayudarte cuando te quedas sin trabajo. Él quiere ayudarte cuando enfermamos. Él quiere ayudarnos. Pero Él quiere que entendamos que nuestro mayor problema siempre es el pecado. Él quiere que entendamos que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Él quiere que busquemos primero el reino de Dios. Él quiere que nos baste su gracia. Pero sea un pecado el que te preocupa. Lo más maravilloso que describe ahí, y podríamos hablar todo el día de cómo describe: acércate confiadamente, y dice, al trono de la gracia. Y luego dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es maravilloso ese verso. Es maravilloso lo que se nos ofrece. Acércate confiadamente. Confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? Cuando fui al diccionario a ver lo que significa confiadamente, es la 3954 del Strong, y de hecho solo se usa aquí. Habla de mucha palabrería, pero no la habla como mal, ¿no? Como si la palabrería fuera mala. No, dice acércate confiadamente, es decir, hablando mucho, insistiendo mucho. Pero luego dice varias palabras que significan incluso franqueza y hasta con rudeza. Dice con seguridad y dice conocer. Y todo eso describe exactamente de lo que habla aquí. Acércate a Él con palabra, mucha palabrería, es decir, habla mucho con Él, platica con Él. Tengo un problema, hermano, entre nosotros. Claro que debemos ayudarnos y exhortarnos. La mayor exhortación para cualquier hermano es: oye, hermano, es que ya no sé qué hacer. Y ya oraste, y lo que te podemos ayudar es orar por ti. Y orar y entrar al trono. Acuérdate que puedes entrar confiadamente, con mucha palabra. Habla tanto con Dios. Pero dice, habla con franqueza. Franqueza, no puedes engañarlo. ¿Qué sientes? Y la que más suena ahí rara, yo creo, es la que incluso con rudeza. ¿Cómo con rudeza? Pero cuando vas a veces al Antiguo Testamento, yo creo principalmente, la palabra esta, aparte de rudeza, significa como osadía. Y a veces así hablamos con Dios. Después dice conocer, es decir, nosotros conocemos a Dios y Él conoce nuestro corazón. Pero osadía, rudeza, y si vas a la Biblia verás que hay oraciones así. Por ejemplo, cuando Abraham habló con Dios, ¿te acuerdas cuando Dios iba a hablar a destruir Sodoma y Gomorra? Y esa es osadía, hermano. Esa es osadía. Entró al trono y le dijo, Señor, ¿y si hay 50 justos? Pero ¿cómo se dirigía a él? Discúlpeme, Señor, por abrir otra vez mi bocota. Pero si hay 40 justos, ¿a poco los va a destruir? Si la Biblia nos ha enseñado que usted es justo. Dice, no los destruiré. No los destruiré. Bueno, Señor, pero ¿y si hubiera 30, Señor? Y si nomás hubiera 30, no, ¿a poco nomás porque no son 40 y son 39, sí los vas a destruir? Usted es justo, Señor. ¿Verdad que usted es justo? No puede hacer eso porque luego dirían de usted los demás pueblos, este es un Dios, hijo. ¿Verdad que no? No, hijo, si hay 20 no los voy a destruir. Pero, Señor, ¿y si hay 10? Dice la Biblia, acércate a Él y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Y sabes qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y le fueron dados los deseos de su corazón.
Cuando Abraham empezó a hablar, y si hubiera 50 justos, y cuando Abraham dijo, y si hubiera 40 justos, y cuando Abraham dijo, y si hubiera 30, ¿cuál era el deseo de su corazón? Él estaba pensando en su sobrino. Él estaba pensando en la familia de su sobrino. Y le fue concedido los deseos de su corazón. Él conoce los deseos de nuestro corazón. Aquí leímos en Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le pedía, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Se fue oída su oración. La oración de Jesús, ¿te acuerdas? Señor, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Señor, si es posible. Y Él le concedió los deseos de su corazón. Él deseaba no pasar la prueba, pero había un deseo más grande en él. Pero porque te acuerdas que le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está diciendo, fue escuchado y le fue concedido. ¿Qué? El deseo de su corazón. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hay algo que yo no estoy viendo por mi angustia, si hay algo que yo no estoy viendo por mi sufrimiento, si hay algo más grande que voy a recibir, papá, y el miedo me tiene así, sudando gotas de sangre. No, mi Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él está en el trono y Él está siendo escuchado. Y tú y yo también estamos siendo escuchados. Y Él le concedió los deseos de su corazón. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez te ha confundido esto, porque dice, Jesús ofrecía ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Y vamos allá a Getsemaní, Jesús está diciendo, aparta de mí esta copa, oh Abba, Padre. Y luego vemos, y aquí mismo dice, enseguida padeció. Entonces, ¿lo escuchó o no lo escuchó? Claro que lo escuchó. Tenemos un sumo sacerdote que lo que más hace es compadecerse de nosotros, pero que sabe lo que necesitas. Lo que necesitas. Tiene compasión. Imagínate de cuántos tuvo compasión con la muerte de Cristo. Ese es nuestro sumo sacerdote. Allá hay una oración de Moisés, ¿te acuerdas? Si alguien me ayuda a buscarla, cuando iba a destruir al pueblo, y Moisés ora, intercede, dice, pero ¿qué van a decir de usted? ¿Qué van a decir? Es decir, se acercó osadamente. Imagínate esas palabras, imagínate las palabras de Abraham, son osadas. Está el 32, 11 de Éxodo. No lo lees, hermano, tantito. Pero Moisés suplicó en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo? Para mal los sacó, para matarlos entre los montes, para destruirlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos a los cuales juraste por ti mismo y a quienes dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos. Amén. Fíjate fíjate la oración de Moisés, hermano. Las historias que tiene el Antiguo Testamento son maravillosas. Aquella historia de Elías, ¿te acuerdas? Platicando con los profetas de los Baales. No está discutiendo teológicamente, no está en un debate como los que hacemos hoy en Facebook. Él les está diciendo, sale, hombre, vamos a ver quién es el bueno, ¿no? Dale, tú primero a tu Dios, si quieres empieza. Prende el fuego, ¿sabes? Háblale más fuerte, grítale más fuerte. Tú dices, se está burlando. Se está burlando, ya acabaste. No, grítale más fuerte, a lo mejor está dormido, hombre. Háblale a tu Dios. Pero eso es ser osado, eso es tener una confianza en Dios. Pero una confianza que viene de Él conocer a Dios personalmente. Es una confianza que viene de escuchar a Dios, lo que Dios está hablando, lo que le gusta. ¿Sí? Entonces, ¿ya acabaron? Sí. Bueno, ahora prepárense para ver al que es Dios de verdad. ¿Verdad? Y va, pone el holocausto, hace oración y baja Dios y se manifiesta. Porque la intención era glorificar a Dios. Porque Elías quería que Dios fuera glorificado.
Hoy nosotros pensamos que podemos engañar a Dios. No, el cristiano es aquel que piensa solo en que Dios sea glorificado. Y nosotros a veces pensamos que lo podemos engañar. Yo no sé quién ha hecho, yo no te juzgo porque yo a veces las he hecho. Oraciones con deseos de aquí, pensando tontamente que puedo engañar a Dios. Oh Señor, no sé, te puedo poner un ejemplo. Me hace falta dinero o tengo una prueba, sácame de la prueba. ¿Sí? Pero para que la gente vea que, o sea, te sientes Elías, para que la gente vea que tú eres Dios. Y Dios, hay dos cosas grandes que tenemos. Una para bien y una para mal. Para bien es que Dios conoce nuestro corazón y para mal es que Dios conoce nuestro corazón. La oración que hizo Moisés parecía ser una oración que a veces nosotros también hacemos. ¿Sí? Queriendo engañar a Dios. Oh Señor, sácame de esto. No Señor, no me pruebes así. ¿Cómo me dejas sin trabajo? ¿Quién ha dicho esto a veces? ¿Qué van a decir los demás? Un cristiano sin trabajo. ¿Qué van a decir los demás? Un cristiano en el hospital. Eso no me interesa lo que digan los demás. Pero nosotros queremos engañar a Dios. ¿Verdad? Es que soy como Moisés. Pero Moisés estaba orando de verdad. Moisés solo tiene algo en su corazón. Oh Señor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas por ti. ¿Sí? Por ti, que no haya ni una posibilidad de que alguien pueda decir, los sacó para que murieran. Hazlo por ti, no por ellos. Ellos merecen la muerte, yo también. No, por ti. Por ti no lo hagas. El cristiano solo tiene una idea en su mente. Vive para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Para que Dios se glorifique en su vida. Y te digo, hay oraciones que hoy hacemos y que tristemente, muy tristemente, creemos que es la misma como oró Moisés o que es lo mismo que oró Elías. Y lejos estamos. Nuestro corazón tiene otras intenciones, ¿verdad? Pero la promesa sigue siendo esa: acércate confiadamente, acércate incluso hasta osadamente, acércate incluso hasta rudamente. Y si oramos conforme a su voluntad, Él lo hará. Eso es lo que Él promete. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ya vimos lo que es, hasta con cierta osadía. Pero Abraham sigue siendo un buen ejemplo. ¿Te acuerdas aquella oración de Abraham? Pero Señor, discúlpeme que le vuelva a hablar. Señor, discúlpeme que diga. Porque al trono de la gracia se va buscando gracia. ¿Te acuerdas lo que significa gracia? Un favor inmerecido. Al trono tienes que entenderlo, el trono de Dios es un trono de gracia. No te debe nada. No te debe absolutamente nada. Si vas a pedir un día más de vida, es de gracia. Si vas a pedir lo que pidas, si quieres ser sano de una enfermedad, es por gracia. Si quieres que te libre de un pecado, esto sí es bueno, ¿no, Señor? Es decir, ya hemos visto que oramos los cristianos porque nos cambie nuestro carácter, ¿no? Esas son correctas, Señor, cambia mi carácter. Y aún es por gracia. El trono es de gracia, porque si tú vas a pedirle, cambia mi carácter, quiere decir que no lo has cambiado, y quiere decir que todo lo que ha salido de tu carácter es pecado. Quiere decir que ayer le gritaste a tu esposa, y si no te ha consumido, es por gracia. Entrar al trono de gracia es que no me des lo que merezco. Él escucha, Él te escucha, pero lo mejor que nos puede pasar es que Él nos da lo que necesitamos. Lo que hoy quiso enseñarnos el autor de Hebreos era esto, ¿sí? Pero si te fijas, dio todo el paseo también para que el entrar al trono nunca se nos haga como cualquier cosa, ¿sí? Oye, pues dicen que hablas y te escucha, a ver, veámoslo, ¿no? No, te explicó por qué. Todo lo que costó que hoy tú y yo tengamos acceso al trono. Todo lo que costó que Él dejara su trono, que Él
pisara su creación, que Él se hiciera un embrión y se pusiera en el vientre de una mujer, que Él posara en un pesebre, que Él fuera un bebé como tú y como yo, que Él recibiera educación, que Él creciera, que Él se raspara sus rodillas, que Él fuera amamantado. Hermano, estamos hablando de Dios. Cosas que vemos tan triviales, pero este es Dios. Y lo hizo por ti y por mí. Y creció y padeció. Y creció y fue a la cruz. Y creció y fue insultado. Y creció y fue como nosotros. Él tuvo hambre, dice la Escritura. Y creció y padeció sed. Y creció y dice la Escritura, Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿No tienes dinero? ¿Estás batallando? Jesús te entiende. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él no tenía dinero. Y un día le exigieron un pago de impuestos, ¿te acuerdas? Y tú crees que empezó a decir, ¿de dónde lo vamos a sacar? Oh, Señor, y si me embarga Hacienda. Oh, sí. Él te entiende. A Él también le cobraron impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos aquí? ¿Cuántos se quiebran la cabeza por...? Él pagó impuestos. ¿Te acuerdas cuando le dijo, mira lo que quieren? Quieren impuestos. ¿A quién le cobran impuestos? ¿Al extraño o al hijo? No, pues al extraño. Dice, pero ve a un pez, saca una moneda y das. Él te entiende. Él te entiende. Él tuvo problemas. ¿Quién tiene enemigos? Él tuvo enemigos. Él predicaba en muchos lados sabiendo que esta mitad está pensando cómo matarme. Él se sentaba a la mesa con sus amigos y él sabía, uno de los 12, y ya sé quién, ese me va a traicionar. Él te entiende. ¿Quién ha padecido traición? De una mujer, de un hombre, de un amigo. Él te entiende. Él llora contigo. Los que padecen la muerte de un ser querido, Él también la pasó. ¿Te acuerdas cuando murió su amigo Lázaro? Él pasó por todo lo que nosotros pasamos para poder ser compasivo con nosotros. ¿Cuál es tu problema? Él te entiende. Él llora por ti. Él llora por ti. Él se compadece por ti. Él llora por los inconversos. ¿Te acuerdas cuando se paró a la orilla de Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, oh cuánto tiempo he querido juntarlos como las gallinas cubren a sus pollitos? Y lloró por Jerusalén como hoy llora por los inconversos. Él se entristece por nuestro pecado. Hermano, gran sumo sacerdote tenemos. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Lo que Él quiere decirte hoy es, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Tienes problemas con alguien? Él también los tuvo, pero nunca pecó. ¿Sabes? Él oraba por sus enemigos. Aun cuando lo estaban clavando en la cruz, Él oraba al Padre y decía, Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado, Padre. No, es un gran pecado. Están crucificando al Hijo de Dios en la tierra, Padre. Pero aún así, perdónalos. Ten misericordia. Ten misericordia. ¿Y cuántos de nosotros hoy, papá me vio feo, Señor, y se dice cristiano, Padre? Oh, cámbialo, decimos. No sé si vean nuestras oraciones. Entre esposos oramos. Oh Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi esposa? Oh, le falta tanto por cambiar, Señor. Oh Señor, no me deja avanzar. Eso me impide. No he crecido como debo de crecer. Oh, porque mi esposa me es estorbo. Y oramos ese tipo de cosas. Cuando lo que entramos es para orar por ella. Él nos entiende. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo sueño, Él no tuvo dónde recostar su cabeza, Él no tenía dinero. Él se enfrentó al diablo como nosotros nos tienta. Él fue tentado. A Él le dijeron, mira todos los reinos. Solo adora, me dijo Satanás. Y Él lo resistió para enseñarnos que se puede resistir, para enseñarnos que se puede vencer, para enseñarnos que se puede ser fiel. Y luego Él se subió a la cruz para hacerse más cercano a nosotros. ¿Te acuerdas? Antes de irse dice, es que les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, si no se hubiera ido, no estaría como hoy
está con nosotros, que el Señor está aquí, el Señor está a tu lado. Cuando lloras, Él está a tu lado y está diciendo: acércate, entra al trono. ¿Por qué lloras solo? ¿Por qué lloras sola? ¿Crees que tus papás no te entienden? Yo te entiendo. Entra al cuarto, hablemos, platiquemos, pero no hagas eso que piensas hacer. Entra al cuarto. ¿Tú crees que tu esposa no te entiende? ¿Que tu esposo no te entiende? No te vayas, no dejes el cristianismo, no te desanimes. Entra al cuarto, acércate confiadamente, platica con Él. Él te entiende. Él te entiende. ¿Cuál es tu problema? Él te entiende. Él lo pasó, Él lo resistió, Él fue santo, Él fue sin pecado. Y dice: acerquémonos. Quisiera dejarlo aquí, hermano, para que te lleves la invitación a casa. ¿Sí? Sí, otra vez, si te fijas lo que hizo el autor de Hebreos, nos invita a dos cosas. Dos cosas. La invitación es bien simple desde el 4. Es: acérquense. Acérquense confiadamente. Pero sí agregó algo, dijo: acércate porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y después lo que siguió de ahí es explicarnos cómo es que se hizo nuestro sumo sacerdote, cómo es que funciona acercarse a Dios, qué es lo que sucede cuando tú cierras tus ojos. Aquí, mi hermano, ahorita que cerremos los ojos, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual? ¿Y por qué puede suceder esto? Porque Él nos abrió camino con su sangre, porque cuando Él dio su vida, nos abrió el acceso al Padre. Eso es todo lo que quería que entendiésemos. Porque tenemos que explicárselo a los demás, pero 2, primero tenemos que entenderlo. Y 3, ¿para qué? Para gozarnos. Cierras tus ojos, entras al trono y estoy ante el trono de gracia. De gracia. ¿Para qué? ¿Qué se busca en el trono? Gracia. No mereces nada. Nada, aunque se te ocurra pedir algo terrenal, es por gracia. Aunque se te ocurra pedir algo carnal, es por gracia. Y si pides algo espiritual, que es lo que el Señor nos manda a pedir, aún sigue siendo por gracia. Aún pedir cosas espirituales es por gracia. Es por gracia que seguimos de pie. Es por gracia que seguimos respirando. Es por gracia que aunque pecamos ayer, Él nos da otra oportunidad hoy. Es por gracia que Él nos dice: no importa lo que hayas hecho ayer, si insultaste a alguien, si volviste a agarrar la cerveza, si volviste a pelear con tu esposo o con tu esposa, hoy se te ofrece gracia. A eso entramos al trono de gracia, a encontrar gracia y misericordia. Esas dos palabritas casi es una doctrina de este tamaño, hermano, en cuanto a orar. Orar, entramos al trono. ¿A qué? A pedir gracia. ¿Qué es? No mereces nada. Y misericordia. ¿Cuándo encuentras misericordia? Cuando pides misericordia. ¿Qué es pedir misericordia? Pedir perdón. Nos está dando la gran doctrina de la oración en un solo versículo. Entras al trono buscando gracia y buscando misericordia. A eso se entra al trono. ¿Sí? Si te fijas, el Padre Nuestro se resume ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es? ¿Sabe quién es Él? Sí, oye, no es que las cosas cambiaron. No es que hoy entra cualquier hijo de vecino, sino que hoy te hizo privilegiado. Eres un sacerdote, ¿sí? Pórtese como un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Para empezar, es el que busca más la palabra, pero no para dos cosas: para enseñarla y para practicarla. El sacerdote es el más santo. Más santo, te quiero más santo. Te voy a dejar entrar al trono, pero hermano, aquí no vas a entrar con cosas sucias. Aquí se entra santo, santo, santo. Y sin embargo tienes pecado. Sí, no soy santo. Se ven y busca misericordia. Entra y pide como lo hacían antes. Primero por ti. Pide misericordia, misericordia. Y luego compórtese como un sacerdote. ¿Cómo? Sea compasivo, pida por los demás. Oye, es que mis papás no me entienden. Pues pida por sus papás. Déjese de estar llorando. Oye, es que en esta casa de rescate todo no me gusta cómo funciona. Pues pórtese como un sacerdote, busque la santidad y ayude a los demás.
Ore por esa casa de rescate, ore por el techo, ore por los varones que la sostienen, ore por el que la administra. Pórtese como un sacerdote y tendrá entrada al trono. Y después de pedir eso, dice, ahora sí, ¿qué se te ofrece? Digo, ¿sabes qué, papá? No puedo con mi vicio, por el amor de Dios. ¿Y por qué no venías si tienes acceso al trono y vas a encontrar socorro? Socorro, socórreme, Señor, ya no quiero ser igual, estoy cansado. Y el Señor dijo, pero ¿por qué no has venido? Vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso. Entremos al trono. ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te duele? Entra al trono. Entra al trono. Dice en 2 de Corintios 12:7, Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí. Entró al trono y le dijo, papá, hazme este favor, hazme este favor. Y fue escuchado. No solo fue escuchado, sino que escuchó a Dios, y Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, viniste al trono de gracia, ven a buscar gracia, y bástate mi gracia, bástate mi gracia, por el amor de Dios. Los cristianos estamos llenos de la gracia, gracia, que nos baste su gracia, su gracia. Su gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Pablo, porque ese aguijón te va a hacer más perfecto. Aguanta, hijo, aguanta. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Un problema de matrimonio? Aguanta, ya te escuché. Ya escuché que no quieres estar ahí. Aguanta, aguanta. ¿Qué es lo que pide tu oración? Padre, aparta de mí esta copa. Aguanta, hijo, aguanta. Quiero enseñarte obediencia. Quiero enseñarte paciencia. Aguanta, te está escuchando. Aguanta, entra al trono. Busca socorro. Aguanta, entra al trono, tírate de rodillas, aguanta, entra al trono, busca sus brazos, aguanta, soporta, entra al trono, busca que enjugue tus lágrimas, aguanta, llora, habla, Él te entiende. Él dice, a mí también me vapulearon. Él dice, a mí también me dejaron mis amigos. Él dice, la persona que más amaba también me traicionó. Yo te entiendo, yo te entiendo. A mí también se me murió un amigo. Yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. Él te entiende. Yo también sentí la tentación, ¿sí? A mí también se me ofrecieron todos los bienes del mundo. Yo te entiendo. A mí también me dijeron, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Yo te entiendo, hijo. Pasemos esto juntos. ¿Qué es lo que te está aquejando? Pasemos esto juntos. No puedes con el vicio. Pasemos esto juntos. No puedes resistir las tentaciones. Pasémoslo juntos. Pasémoslo. Es maravilloso. Pasémoslo juntos. Entra al trono. Entra al trono. Ven al trono de gracia. Dice la Biblia, el Señor está contigo. Si las tentaciones están en esa secundaria, en esa escuela, en ese barrio, el Señor dice, hoy estoy contigo como poderoso gigante. ¿Dónde está tu batalla? ¿Dónde está tu tentación? En el trabajo, yo estoy contigo como poderoso gigante. Háblame. No tienes por qué pasarlo solo. Háblame. Háblame. Acércate confiadamente. Confiadamente. Sin dudar. Sin dudar, dice en Santiago 1:2. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguien tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pide con fe, no dudando nada. Pide con fe, pide confiadamente en que Él te está escuchando y que habrá de hacer en nuestras vidas lo que más nos conviene. Tú puedes entrar al trono, tú puedes saber que Él te escucha. Tenemos un gran sumo sacerdote que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo problemas, que no tuvo dónde recostar su cabeza, que no tenía dinero.
que sus amigos lo dejaron, que sus enemigos lo querían matar, que padeció muerte y muerte de cruz, y que gracias a todo lo que padeció, hoy podemos entrar al trono, a buscarlo, a Él mismo, a Jesucristo, a nuestro Dios. Y esa es la invitación de Hebreos hoy. Acércate. Lo que sea que estés pasando, no tienes por qué pasarlo solo o sola. Él te entiende. Un divorcio, Él te entiende. Falta de dinero, Él te entiende. Una tentación que no puedes vencer, Él te entiende. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, hermanos. Acerquémonos, cierra tus ojos y acerquémonos hoy. Acerquémonos de una buena vez.